Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Claudia Otero. Bienvenidos a Ask the Experts, presentado por Salinas Valley Memorial Healthcare System. Hoy vamos a platicar sobre los ataques cerebrales, por qué es que suceden, cómo es que suceden, los factores de riesgo y la importancia de llamar al 911 lo más pronto posible. Pero primero les quiero presentar a nuestro invitado especial. Bienvenido, doctor René Colorado. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer estar acá, Claudia. Gracias por la invitación. Claro que sí. Les voy a contar un poco sobre el doctor Colorado. Él es un neurólogo vascular certificado por la Junta y también es el director médico del Centro de Ataques Cerebrales del Hospital Salinas Valley Memorial Healthcare System. El doctor Colorado obtuvo su título de médico y su doctorado en filosofía en la Universidad de Texas en Houston y completó su residencia en neurología en la Facultad de Medicina de Harvard, en el Centro Médico Massachusetts General Hospital y Brigham Women's Hospital. El doctor Colorado también completó una especialidad médica en neurología vascular en la Universidad de California, San Francisco, y es miembro de las siguientes asociaciones médicas: American Academy of Neurology, American Heart Association y también de la American Stroke Association. Gracias por estar aquí. Tenemos muchas preguntas para usted hoy. Comenzamos con, ¿qué es un ataque cerebral y cómo es que sucede? Sí, Claudia. Antes de hablar y entrar en los detalles de ataque cerebral, solo quería aclarar unas cosas que en español el término ataque cerebral, más que ataque cerebral, hay muchos términos que se ocupan, entonces esto puede ser a veces un poco confuso. En algunos lugares, algunos países, algunas regiones se le dice derrame cerebral, otras regiones se le llama embolia. Generalmente en la comunidad médica se le llama accidente cerebrovascular. Ataque cerebral es el otro nombre, el que vamos a estar ocupando hoy, pero también en otros lugares se le llama apoplejía o ictus. Pero hoy nos vamos a recibir ataque cerebral, siempre estamos hablando del mismo tema. Un ataque cerebral sucede cuando se detiene el flujo sanguíneo en un vaso sanguíneo del cerebro. Al no poder llegar oxígeno, nutrientes al cerebro, las células que son muy sensibles del cerebro mueren después de unos cuantos minutos. Esto puede causar eventualmente que las células mueran y daño severo al cerebro. Los pacientes sufren discapacidad, como no poder hablar, dificultad para mover una parte del cuerpo, y obviamente esto constituye una emergencia médica. A comparación de otras emergencias médicas, muchas veces los síntomas de un ataque cerebral son más sutiles, no son tan obvios, como por ejemplo alguien tiene un ataque cardíaco, puede sufrir dificultad para respirar o dolor severo de pecho. El ataque cerebral a veces se puede manifestar muy sutilmente, entonces eso es importante saberlo. Muy buena información. Y hay diferentes tipos de ataques cerebrales, ¿verdad? ¿Nos puede hablar un poco sobre eso? Sí, generalmente lo clasificamos en dos tipos. Uno es el ataque cerebral isquémico y el otro es hemorrágico. 87% aproximadamente de los ataques cerebrales en Estados Unidos son isquémicos, un 13% son hemorrágicos. El isquémico es básicamente un bloqueo del vaso sanguíneo. Nos podemos imaginar como una tubería de agua. Básicamente en el ataque isquémico lo que ocurre es que se tapa. Muchas veces un coágulo o una fracción de una placa en una arteria. Por otro lado, el hemorrágico, que es una minoría, ocurre cuando el vaso sanguíneo se revienta o cuando una arteria del cerebro revienta, muchas veces relacionado a presión alta o a veces a malformaciones de las arterias. Hay otro subtipo que es importante, que es el ataque isquémico transitorio. En inglés se le conoce como TIA. Este es básicamente un tipo de ataque isquémico en el cual se tapa el vaso sanguíneo, el paciente desarrolla los síntomas como debilidad, vamos a hablar más de eso después, pero espontáneamente se destapa. Entonces el paciente se mejora, pero el paciente no sufre ninguna consecuencia. Sabemos que esto es muy, muy importante, tan importante como un ataque cerebral verdadero, porque predispone a que el paciente tenga un ataque cerebral. Entonces esa manifestación ya nos dice que ese paciente muy probablemente va a tener un ataque cerebral después. Okay. Y me imagino de que lo ponen en un plan médico, ¿verdad? Exactamente, exactamente. El tratamiento básicamente es idéntico a un ataque cerebral. Okay.
¿Cuáles son las señales o hay señales de advertencia de que va a suceder un ataque cerebral? O sea, minutos antes, horas antes, ¿existe eso? Sí, típicamente una de las características principales del ataque cerebral es que es repentino. Entonces los síntomas comienzan rápidamente, son inmediatos. Esa es una de las características principales y de ahí me gusta enfatizar a los pacientes que tenemos herramientas, como vamos a discutir después, hay síntomas comunes, pero lo más importante es cualquier disfunción del sistema neurológico, cualquier síntoma neurológico que de repente surja puede ser señal de un ataque cerebral. Los principales, los que ocupamos son debilidad de una parte del cuerpo, típicamente la mitad del cuerpo, como el brazo, la pierna, la cara. Muchas veces pueden ser los tres o algunas veces nada más una de las partes. Puede ser debilidad o también puede ser entumecimiento o que se sienta adormitado, como que la parte no está funcionando. De nuevo, tiene que ser repentino. Dificultad para hablar o dificultad para pensar que viene repentinamente, dificultad para entender lo que otros están diciéndole, dolor de cabeza que sea severo. Muchas veces el dolor de cabeza por un ataque cerebral se describe como el peor en la vida y que comienza repentinamente. Y de ahí síntomas visuales, pérdida repentina de la vista de un ojo o de los dos ojos también puede representar un ataque cerebral. Otros síntomas incluyen mareos repentinos, mucha gente padece mareos, pero estamos hablando de un mareo severo, repentino, que comenzó de la nada, náuseas y a veces hasta dificultad para caminar. Okay, y por eso es muy importante que si esa persona está con alguna otra persona, que llamen al 911, ¿verdad? Que vayan al hospital lo más pronto posible. Factores de riesgos, porque me imagino que para unas personas se pueden evitar, ¿verdad? ¿Nos puede hablar sobre eso? Sí, definitivamente. Eso es uno de los componentes más importantes del ataque cerebral, prevención. Para la prevención tenemos que saber qué es lo que predispone a las personas para que tengan un ataque cerebral y tenemos muy buen conocimiento sobre eso. Se clasifican en dos tipos los factores de riesgo que son controlables y los que no se pueden controlar. Entonces el énfasis siempre es en los controlables. El más poderoso es la presión alta. La presión alta contribuye, es el primordial factor de riesgo que contribuye más a los ataques cerebrales, debido a que cuando alguien tiene presión alta que no está tratada, el vaso sanguíneo y las paredes de las arterias pueden volverse débiles o a veces pueden desarrollar músculos que hacen que el flujo de sangre no pase bien por ellas y a veces se hace muy fácil que se tapen. Otro factor de riesgo muy importante son las enfermedades cardíacas. Generalmente las pensamos en dos tipos, problemas del ritmo de corazón, como si el corazón no late regularmente, como con ritmos del corazón irregulares. El más común y el más importante es la fibrilación auricular, que es un ritmo en el que el corazón no late continuamente, sino a veces entra en ritmos anormales. Eso puede hacer que se desarrollen coágulos dentro del corazón y esos coágulos pueden ir al cerebro y tapar las arterias. La otra son enfermedades cardíacas estructurales, como por ejemplo las válvulas del corazón. Si se dañan, esas con el tiempo pueden contribuir a que se desarrollen coágulos y de nuevo esos coágulos pueden ir a las arterias del cerebro, a los vasos sanguíneos y tapar los vasos sanguíneos. De ahí otros riesgos, factores de riesgo incluyen diabetes, que si no está controlada contribuye mucho. Fumar es uno muy poderoso. El fumar puede duplicar la probabilidad de que alguien sufra un ataque cerebral. De ahí falta de ejercicio, sabemos que el sobrepeso contribuye también. Colesterol alto es otro importante. Cuando alguien tiene colesterol alto, placa se puede acumular alrededor de las arterias y los vasos sanguíneos y con el tiempo eso interfiere con el flujo sanguíneo y a veces la placa puede crecer tanto que pequeñas fracciones pueden irse hacia arriba a los vasos sanguíneos del cerebro y taparlas. Y de ahí finalmente el consumo de alcohol excesivo sabemos que es un factor muy importante de riesgo. Esas son las controlables. Las no controlables, pues no se puede hacer mucho, pero sí nos informan de cuál es el riesgo de alguien. Son 4 las principales, edad es una, a partir de los 50 en adelante
sabemos que el riesgo incrementa exponencialmente. Raza y etnicidad también es una relación compleja. Aquí en Estados Unidos se sabe que las personas de descendencia africana, afroamericana, hispanos, tienden a tener mayores riesgos que otros grupos, y de ahí tener el historial de un ataque cerebral previo o familiares inmediatos también incrementa la probabilidad. Entonces es muy importante que si usted fuma, buen tiempo para dejar de fumar ahora mismo, ¿verdad? Y obviamente no hay que tomar mucho. Esas cosas se pueden controlar. Doctor Colorado, me gustaría compartir la historia de uno de sus pacientes. Esta es la historia de la señora Edna Solís. Veamos. Estaba como paralizada. Yo me preguntaba, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Esto no ha ocurrido anteriormente. Edna sufrió un ataque cerebral típico. Ella desarrolló debilidad en la mitad de su cuerpo. Uno de los vasos sanguíneos de su cerebro estaba bloqueado. Mi esposo estaba en la recámara, vino y me preguntó, ¿qué ocurre? Y yo le dije, no lo sé. No puedo caminar, no puedo mover mi pierna derecha. Solo quería ir a mi recámara y acostarme. Él llamó al doctor Sharma. El doctor Sharma le dijo, Jessie, tu esposa está sufriendo un ataque cerebral. Llama al 911. El tiempo es muy importante para el tratamiento de un ataque cerebral. Cada segundo cuenta. Cuanto más esperemos, más células cerebrales positivas mueren. Hay evidencia que, si una ambulancia te transporta al hospital, es más probable que recibas tratamiento y el tratamiento será más rápido. Somos un centro de ataques cerebrales certificado primario. Contamos con 2 unidades especializadas. Uno es una unidad de ataques cerebrales, donde van la mayoría de nuestros pacientes. Contamos con enfermeras especializadas que buscan signos específicos y signos de recuperación. También contamos con una unidad de cuidados intensivos que está dedicada a los pacientes que están más enfermos y requieren cuidados más especializados. Edna hizo extremadamente bien porque llegó rápidamente al hospital y pudimos darle medicamento que ayuda a romper el coágulo de sangre para que la sangre pueda llegar hasta el cerebro. Como 10 minutos después, podía mover los dedos de mis pies, mi mente estaba bien, podía hablar bien. Cuando ella se fue del hospital, podía caminar y podía moverse normalmente. La atención médica de Salinas Valley Memorial Hospital es muy buena. Gracias a ellos, estoy bien. Bueno, le quiero dar las gracias a la señora Solís por compartir su historia con nosotros y gracias a usted también por tratarla y darle ese cuidado que ella necesitaba, doctor Colorado. Sí, fue un placer atenderla. La experiencia fue increíble porque, pues, gracias a Edna acudió al hospital y su esposo llamó rápidamente al 911 y pues los resultados fueron lo mejor que podemos desear. Y eso es lo que queremos y por eso es que estamos aquí el día de hoy, para compartir toda esta información con ustedes. Existe un acrónimo, doctor Sí. Colorado, que ayuda a identificar los síntomas más comunes de un ataque cerebral. ¿Nos puede decir cuál es esa palabrita y cuáles son esos síntomas? Sí, definitivamente. Se llama FAST, ahí lo están viendo en la pantalla, es las letras F-A-S-T, lo estamos mostrando en inglés y esta es un área de mucha investigación en estos momentos en español. Estamos tratando de desarrollar una herramienta que sea similar a esto y pues casualmente nosotros en Salinas Valley Memorial estamos haciendo investigación de qué herramientas similares se pueden desarrollar en español para esto, pero en inglés F significa face drooping, que es debilidad de la cara, A es arm weakness, debilidad de un brazo, la S es por speech difficulty o dificultad para hablar y finalmente la T, time o tiempo, que es para enfatizar la importancia de llamar lo antes posible al 911 si es que un paciente tiene cualquiera de estos síntomas. De nuevo, los síntomas son cara, debilidad de la cara, debilidad de un brazo, dificultad para hablar. Estos son nada más uno de los síntomas más comunes, pero sí son los más importantes.
Ok, muy bueno, muy gracias por esa información. Entonces, si alguien llama al 911, llega la ambulancia, ¿nos puede explicar qué es lo que sucede en esa ambulancia cuando está el paciente ahí durante el transporte al hospital y qué es lo que está ocurriendo en esos momentos en el hospital mientras están esperando a ese paciente? Sí. Pues, Claudia, esto ha cambiado con los años y es una de las áreas en las que más hemos trabajado para mejorar, porque lo más importante del ataque cerebral es que tiempo es el factor más importante. Entonces, con los años hemos ido optimizando qué es lo que ocurre y cómo se trata el paciente desde que se llama la ambulancia. Al momento que el paciente llama al 911 y dice que está teniendo un posible stroke o ataque cerebral, que está teniendo síntomas, la ambulancia se dirige al paciente. Una vez llega ahí, se les evalúa y si el paciente muestra algún síntoma de ataque cerebral, se comunican inmediatamente con nosotros en el hospital. Creo que vamos a ver un video sobre eso. Sí. Entonces, la comunicación con la ambulancia y con los paramédicos comienza en el momento que ya el paciente se dirige al hospital. Eso nos da tiempo para que empecemos a prepararnos. Se manda una advertencia que viene un potencial paciente con ataque cerebral, se coordina un cuidado en el cual, por ejemplo, se prepara la sala de tomografías, se le avisa a farmacia que hay posible ataque cerebral. El médico de emergencias va inmediatamente a recibir al paciente en la entrada de emergencias, o sea que el paciente ni siquiera se va a un cuarto, sino inmediatamente se le evalúa en la entrada. El paciente, si está estable médicamente, se le lleva directamente a la sala de tomografía y se le obtiene una tomografía o un CAT scan. Eso nos permite determinar si es un ataque isquémico o si es un ataque hemorrágico. Una vez sabemos esa información, se determina si se le va a dar medicamentos para bajar la presión o si se le va a dar un medicamento para tratar de romper el coágulo, y en algunos casos también se determina si necesitamos consultar a un neurocirujano para que haga un procedimiento más complejo, y el paciente se regresa a la sala de emergencias. Pero lo importante es saber que cuando ya va en camino a emergencias, ya el tratamiento y la coordinación del cuidado ya comenzó. Eso es esencial para el cuidado del ataque cerebral. Y esos tipos si el paciente necesita cirugía, doctor Colorado, ¿sucede eso mismo ahí en Salinas Valley Memorial o tiene que ir a otro lugar? Eso depende del tipo del ataque cerebral. En Salinas Valley Memorial Hospital podemos, en su gran mayoría, cuidar de todos los pacientes que sufren y que tienen una necesidad de cirugía, por ejemplo. Hay algunos casos, particularmente como de unas malformaciones de las arterias, aneurismos. Algunas veces se tienen que mandar a un centro terciario, típicamente una ciudad grande, y también tenemos colaboraciones con los diferentes hospitales. Entonces se optimiza la transferencia del paciente, pero en la mayoría de casos sí los podemos cuidar o tratar. Muy bien, gracias por esa información. Entonces, si la persona llega rápidamente al hospital, ¿es posible que, como la señora Solís, puede salir del hospital caminando tranquila, sintiéndose mejor un día, 2 días, 3 días mejor? Porque es súper importante que llegue ahí lo más pronto posible. Definitivamente, Claudia, ese es un reto muy importante. Sí es posible. Me entristece decir que la mayoría de casos no se dan así porque la mayoría de pacientes llegan muy tarde al hospital. Tenemos diferentes terapias, pero una de las principales es un medicamento que se llama TPA, que puede romper ese coágulo, y desgraciadamente nada más lo ocupamos aproximadamente en general en Estados Unidos y posiblemente en otros lugares también, entre 5 a 10% del tiempo. Entonces estamos hablando que 90% de los pacientes que sufren el ataque isquémico podrían recibir medicamento, pero muchas veces llegan muy tarde al hospital porque el medicamento nada más se puede dar en ciertas horas. Okay. Entonces sí, llegar lo antes posible es lo más importante. El otro aspecto importante de llegar a tiempo al hospital es que también se deben tratar complicaciones que vienen con el ataque cerebral. Muchos pacientes pueden desarrollar problemas para respirar, problemas para tragar, entonces tienen complicaciones como, por ejemplo, aspirar. Muchos pacientes que sufren ataque cerebral también tienen complicaciones, o puede que hayan sufrido un ataque cardíaco o ataque al corazón, entonces también necesitan tratado de eso. Entonces,
no solamente es para tratar el ataque cerebral, sino para tratar las posibles complicaciones. Y antes usted mencionó de que algunos pacientes tienen que ser entubados. Sí, una minoría de los pacientes, si el ataque cerebral es muy severo, desarrollan dificultad para respirar y obviamente esto puede causar hasta la muerte. Entonces muchas veces tienen que ser entubados, ya sea en la ambulancia o en el hospital. Algunas personas se pueden recuperar pronto, como lo vimos con la señora Solís, pero en otros casos es un poco diferente. Por lo general, si una persona tiene un ataque cerebral que hace más daño, ¿se puede recuperar en totalidad o cuánto tiempo dura eso? Sí, es una pregunta muy buena, importante y también compleja. El ataque cerebral y su recuperación tiene mucho que ver con la parte del cerebro que fue afectada. Dependiendo de dónde ocurrió el ataque cerebral, es las discapacidades que van a tener. Entonces, eso afecta mucho la recuperación. No solamente se trata del tamaño, por ejemplo. Hay pacientes que pueden tener un ataque cerebral mediano, pero si es en una parte del cerebro, por ejemplo, que no controla funciones del cuerpo tan básicas como el movimiento, puede ser que la discapacidad no sea tan grande. Y otros ataques cerebrales que pueden ocurrir en lugares como la médula o la espina dorsal, pueden causar una discapacidad muy, muy severa. Entonces tiene que ver mucho con el lugar. Ahora, en términos del tiempo de recuperación, típicamente los primeros 3 meses son cuando la mayoría de pacientes tienen la mayor recuperación, aunque la mayoría de pacientes continúan recuperándose con el tiempo y con los meses. Particularmente el habla sigue, ahora sabemos con investigación, sigue mejorando con el tiempo. Ok, muy buena información. Sí, yo tengo una tía de que tristemente sufrió un ataque cerebral y ya pasaron casi 4 años, creo, y todavía tiene dificultad para hablar y también para caminar. Sí. Así que por eso la pregunta era un poco personal, pero gracias por... Sí, puede variar mucho. Sí. ¿Los síntomas son diferentes entre las mujeres y los hombres o iguales? Típicamente son iguales. La verdad que no hay diferencia que se haya detectado. Hay un tema que se ha investigado, pero típicamente son los mismos síntomas. Okay. Y creo que muchas personas cuando escuchan las palabras ataque cerebral piensan de que son las personas de tercera edad que sufren estas emergencias. ¿Es eso verdad o hay personas más jóvenes que también pueden sufrirlas? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque estamos viendo, hoy en día investigación está mostrando que la incidencia de ataques cerebrales en adultos jóvenes particularmente está incrementando. Las personas de 18 a 50 años estamos viendo un claro incremento en la incidencia. Se piensa que está relacionado al incremento de los riesgos, de factores de riesgo que mencionamos antes, como presión alta, obesidad, colesterol alto. Entonces sí puede ocurrir en cualquier edad, de 50 para arriba es lo más común, pero sí estamos viendo un incremento en las personas jóvenes, particularmente los adultos jóvenes. El otro factor que contribuye a esto es que ahora podemos detectar más fácilmente si alguien ha tenido un ataque cerebral. Antes, por ejemplo, muchos pacientes iban al hospital cuando no teníamos tecnología muy avanzada, los síntomas se le quitaban y no se pensaba que había sufrido un ataque cerebral. Hoy en día muchas veces tenemos pacientes que sufren síntomas, mejoran totalmente, pero tecnología como resonancias magnéticas nos permiten determinar que sí sufrieron un ataque cerebral aunque fuera pequeño. Entonces eso nos permite ayudar a prevenir. Otros aspectos que han avanzado, que creo que valen la pena mencionarlos, son las terapias. Uno de los avances más grandes que hemos tenido, no solo para el ataque cerebral, pero para la medicina en general. Algunas personas mencionan que este avance que hemos tenido es casi como la penicilina para las infecciones con respecto al ataque cerebral, es la trombectomía mecánica y básicamente es un procedimiento en el que si el medicamento que damos para romper los coágulos, que se llama TPA, si ese medicamento no es suficiente, se puede introducir un catéter típicamente por la ingle y con un catéter escalar dentro de las arterias, de los vasos sanguíneos y llegar hasta el coágulo y extraerlo.
Eso típicamente se ocupa para ataques cerebrales muy severos, con coágulos muy grandes, que el medicamento no es suficiente. Esto ha sido algo radical, que ha cambiado mucho lo que tenemos para ofrecer a los pacientes. Entonces, sí siguen habiendo avances médicos y avances grandes para el cuidado del ataque cerebral. Lo que nos hace falta más en general en el cuidado es el aspecto de los pacientes presentarse a tiempo, porque las terapias las seguimos avanzando, el cuidado, el conocimiento, cómo prevenir, lo seguimos avanzando y conocemos muchísimo más, pero el reto más grande siempre es que la comunidad y los pacientes lleguen a tiempo. Y por eso es muy importante marcar 911 y llamar al médico lo más pronto posible, no hay que esperar. Exactamente. Y reconocer los síntomas del ataque cerebral, porque a comparación de otras cosas, como platicábamos, generalmente el ataque cerebral no duele, no causa síntomas que el paciente muchas veces está preocupado, a menos que sea algo severo, ¿verdad? Pero muchas veces los pacientes pueden desarrollar debilidad que no es muy grande. Yo, pues, tristemente en la clínica veo muchos pacientes, por ejemplo, que cuando tuvieron su ataque cerebral desarrollaron debilidad del brazo, no era tan severa, pero quisieron esperarse unas horas para ver si mejoraban y terminó siendo un ataque cerebral. Okay. No hay que esperar, hay que marcar el 911 lo más pronto posible. Doctor Colorado, me gustaría aquí hacer unas preguntas que nos han llegado. Gracias por esas preguntas. ¿Puede un feto sufrir un derrame cerebral, o sea, antes que ese bebé nazca? Sí. Wow. Desgraciadamente sí puede ocurrir, como platicábamos, el ataque cerebral puede ocurrir a cualquier edad, definitivamente en niños, fetos, es mucho menos común, pero sí hay un tiempo, particularmente después del nacimiento del bebé o alrededor del nacimiento, llamamos eso el ataque cerebral perinatal, sí puede ser un poco más común. Eso tiene que ver muchas veces con la concentración de la sangre. Los bebés, los niños, tienen glóbulos rojos más concentrados, entonces la sangre coagula más fácilmente. Pero muchas veces está relacionado a digamos, trauma durante el nacimiento o deshidratación o infección, pero sí puede ocurrir. Cuando sucede todavía, cuando no ha nacido y eso sucede, ¿pueden proveer tratamiento durante esa etapa o tienen que esperar hasta que el bebé nazca? Es difícil proveer tratamiento, realmente no hay mucho que se pueda hacer. Lo único que la mayoría, el cerebro de los bebés y los niños es mucho más plástico y mucho más adaptable que los adultos. Entonces, en general, la recuperación es mucho mejor. Ok. Otra pregunta aquí, ¿hay algún tipo de ataque cerebral que mata inmediatamente? Sí, sí hay. En general eso ocurre muy poco, pero cuando se tapa una de las arterias que provee flujo sanguíneo al tronco del cerebro, la parte más básica del cerebro, eso sí puede ser muy peligroso y pacientes se pueden morir de eso, o si no, cuando se tapan las arterias muy grandes. Okay. Otra pregunta aquí de Sandra. Hola Sandra, buenas tardes. ¿Cómo diferenciar un ACV de una parálisis de Bell? Esa es una muy buena pregunta. Típicamente la parálisis de Bell es un poco progresiva y cuando es severa casi que toda la cara se pone débil, pero lo más importante es que no es algo que se desarrolla rápidamente, sino en cuestión de 1 o 2 días comparado con el ataque cerebral. También el ataque cerebral muy rara vez nada más causa debilidad de la cara. Muchas veces hay debilidad del brazo, debilidad de la pierna. Pero en un adulto, particularmente un adulto mayor, esto tiene que ser evaluado como que si pudiera ser ataque cerebral. Ok. Muy buena pregunta, sí. Carmen, aquí quiere saber cuánto es el lapso de tiempo más o menos que el cerebro puede estar sin oxígeno. Esa es una pregunta complicada, Carmen, pero sí sabemos que en cuestión de minutos, se aproxima que en 1 minuto pueden llegar a morir millones de células del cerebro, entonces estamos hablando de cuestión de segundos. Ahora, hay un tema muy interesante, por lo menos para mí, que estamos aprendiendo más de él, que se llama el flujo colateral,
Entonces, imagínense una tubería que está tapada, pero si hay otras tuberías por los que, por ejemplo, la sangre o el agua podría pasar, permiten que esa tubería que esté tapada no afecte tanto. Entonces, muchas veces eso puede estar pasando y lo que ocurre es el paciente llega con los síntomas, mejoran, empeoran, mejoran. Entonces, en esos casos puede ser que el cerebro aguante más tiempo sin daño permanente, pero eventualmente pues el daño ocurre. Pero sí estamos hablando de cuestiones de segundos. De segundos. Ok. Otra razón por la cual hay que llamar al 911 lo más pronto posible. Definitivamente, sí. Una condición médica requiere tiempo, es el ataque cerebral. ¿Pueden las personas recuperarse por completo de un ataque cerebral o siempre habrá secuelas? No, yo tengo muchos pacientes que se han recuperado totalmente. Muchas veces tienen discapacidades que son nada más sutiles y muchos pacientes se recuperan totalmente. Todo tiene que ver, como hablábamos antes, el tamaño y el lugar donde ocurrió el ataque cerebral. Hay ataques cerebrales que ocurren en áreas que no causan muchos síntomas y si son pequeños, típicamente esos pacientes son los que se recuperan muy bien, pero por ejemplo, como hablábamos antes, si un ataque cerebral ocurre en la médula, en la espina dorsal o en un lugar donde se controla el movimiento, la discapacidad va a ser más severa y la recuperación muchas veces no es completa. Ok, muchas gracias por contestar todas esas preguntas y muchas gracias a ustedes por enviarnos esas preguntas, son muy importantes. Doctor Colorado, ¿hay algo más que le gustaría decir sobre este tema o algún otro tema? Sí, creo que me gustaría como dar un resumen de cómo podemos prevenir. Claro. Hemos hablado mucho del cuidado del ataque cerebral cuando ocurre. Creo que el mensaje más importante es reconocer los síntomas que habíamos hablado, cara débil, brazo débil, dificultad para hablar, y de ahí el tiempo, que es muy importante llamar, y recordar los factores de riesgo. Para controlar los factores de riesgo es importante llevar una dieta saludable, llevar un peso saludable, ejercitarse regularmente, no fumar, y de ahí controlar 3 enfermedades muy importantes, que son la diabetes, el colesterol y la presión alta. Y de ahí creo que lo más importante de todo es tener un seguimiento regular. Eso es lo más importante al final de todo, tener un médico de cabecera en el cual uno lleve seguimiento para que puedan detectar si alguien padece de esas enfermedades. Y de ahí finalmente, pues, compartir con ustedes la importancia de seguir vacunándose contra el COVID. Desgraciadamente, COVID incrementa la probabilidad de un ataque cerebral y a mí me toca ver pacientes en el hospital que han sido ingresados por COVID y desgraciadamente se terminan complicando con un ataque cerebral. Sabemos que las vacunas son efectivas, que son seguras y no hay razón por cuál esperar. Claro, claro. Y también, tristemente, esta pandemia le dio inicio a otra pandemia. Lo hemos visto durante el último año y medio y es que muchas personas no están yendo al hospital, no van a sus médicos, no siguen esa atención médica. Ustedes, doctor, está viendo estos casos. ¿Qué le quiere decir a estas personas? Sí, definitivamente. Eso es algo muy importante que también hemos visto. Es entendible que muchas veces las personas tienen miedo en medio de la pandemia ir al hospital, entonces prefieren muchas veces esperarse, pero hoy más que nunca es importante que sepan que es importantísimo presentarse al hospital si tiene una preocupación, que tiene una emergencia médica, ya sea ataque cerebral, ataque al corazón, dificultad para respirar. Pues hoy en día en el hospital ya estamos muy cómodos con la pandemia, ya sabemos qué precauciones se tienen que tomar. Claro. La gran mayoría del personal médico está vacunado, si no posiblemente pues, casi que el 100%, entonces no hay que evitar ir y dar el seguimiento con los médicos. Claro. Tengo una pregunta más. Usted mencionó antes alta presión y colesterol y los medicamentos, ¿verdad? Para esas enfermedades. Si una persona está tomando medicamentos para controlar esas enfermedades, ¿todavía corre el riesgo de sufrir un ataque cerebral o es menos ese riesgo? Muy buena pregunta, Claudia, y se me olvidó mencionarlo porque también lo iba a decir. Si la persona tiene los factores de riesgo, pero la condición médica, por ejemplo la diabetes, está controlada, el riesgo de ataque cerebral disminuye básicamente como que si no lo tuviera.
y así también como la presión alta, el colesterol alto. Entonces, cuando hablamos de esos factores de riesgo, estamos hablando cuando no están controlados. Okay. Pero estando controlados, el riesgo disminuye. Muy buena información, gracias. Tengo dos preguntas más acá, creo que tenemos un poquito de tiempo más para... Sí. Ok, Carolina dice, yo tengo fibrilación auricular, tomo pastillas anticoagulantes, me da miedo tener una embolia. ¿Sucede eso o es...? Sí, pues esa es una pregunta muy buena porque, como comentábamos antes, las condiciones cardíacas contribuyen muchísimo al ataque cerebral y la fibrilación auricular es la principal. Cuando los pacientes toman anticoagulantes que sirven para adelgazar la sangre, la probabilidad de un ataque cerebral disminuye grandísimamente. Entonces, lo que está tomando es totalmente apropiado y disminuye el riesgo de un ataque cerebral bastante. Lo importante ahí es nunca interrumpir el tratamiento. Desgraciadamente, muchas veces eso se interrumpe y tristemente se ven pacientes en el hospital, digamos, por procedimientos pequeños. Yo desgraciadamente he visto pacientes que les interrumpen la anticoagulación por procedimientos pequeños como una limpieza dental o por una cortada pequeña, y esa no es razón por la cual interrumpirlo, porque el riesgo incrementa muchísimo cuando el anticoagulante se para en este tipo de pacientes con fibrilación auricular. Okay. Aquí Sandra pregunta, ¿recomienda usted la acupuntura como terapia de rehabilitación en pacientes post-ACV? Hay estudios que han mostrado que ayuda, definitivamente como una terapia complementaria, creo que sí sirve mucho. Yo he tenido muchos pacientes que han servido que les ayude particularmente con debilidad, entonces sí puede ser complementado con la terapia física tradicional también. Ok, una pregunta más aquí de Eduviges, dice, fatiga, problemas para respirar, ¿serían síntomas y más cuando padecen de presión alta? Fatiga típicamente no es uno de los síntomas clásicos porque, como estamos hablando, tiene que ser un síntoma repentino. Fatiga típicamente no es uno de los principales. Dificultad para respirar, a menos que sea acompañado con un tipo de debilidad, por ejemplo, tampoco no es particularmente un síntoma que sea asociado con ataque cerebral. Ok, bueno, muchas gracias nuevamente por esas preguntas. Este video va a permanecer en esta página de Facebook. Por favor, denle un like y compártanlo. Esta información realmente puede salvar vidas, ¿verdad, doctor Colorado? Exactamente. Muchísimas gracias por platicar de este tema tan importante. Realmente el ataque cerebral es una de las enfermedades más importantes, en mi opinión, ya que después de que los pacientes la sufren, las consecuencias pueden ser grandísimas. Puede quitarle la independencia a alguien, claro, puede quitarle la habilidad de hablar, la personalidad de la persona, básicamente puede robarle todo a una persona. Entonces es una condición muy seria, es difícil de reconocerla, pero conforme la comunidad y los pacientes, las personas van conociendo más y van reconociendo los síntomas, creo que podemos mejorar el tratamiento. Como decíamos antes, lo bueno es que vamos avanzando médicamente, pero nos falta acompañar a la comunidad y que aprenda la comunidad cómo se reconoce un ataque cerebral, porque esa es una de las claves. Y ahora lo saben. Bueno, para más información sobre estos y otros próximos eventos de salud virtuales de Ask the Experts y por supuesto la información más reciente sobre COVID-19, las vacunas y otros temas relacionados con la salud, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. También nos pueden seguir en nuestra página de internet que es svmh.com. Doctor Colorado, muchas gracias por estar aquí hoy, por toda la información y los consejos que nos ha dado el día de hoy. Fue un placer. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Nos vemos el próximo mes. Buenas tardes. Bye bye.